noche es que no haya entre vosotros divisiones. Cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta, aproximadamente en el año 55 después de Cristo, es una carta, hermano, correctiva, porque en la iglesia de Corinto se estaban dando ciertas situaciones que los hermanos de Cloé le habían informado. Entonces el apóstol Pablo, al ver las situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia de Corinto, escribe esta carta, porque el tema central de esta carta son las divisiones. Porque, hermano, ¿por qué se dan las divisiones? Porque a veces no nos ponemos de acuerdo. Y dentro de la iglesia de Corinto, hermano, estaban pasando situaciones que el apóstol Pablo se da cuenta y manda esta carta para corregir no solo esta situación, porque si usted se va más adelante en el capítulo 11 y el 12, hermano, el 11, allí, hermano, estaban haciendo la Santa Cena, pero la estaban haciendo en una forma que ya ellos hasta se emborrachaban. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta para corregir las prácticas que se estaban dando dentro de la iglesia. Y por eso dice la palabra del Señor, léalo conmigo allí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Dice así la palabra del Señor: os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que le habléis todo una, ¿qué, hermano? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Oramos. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, papá, porque tú, Señor, siempre tu palabra la llegas a tiempo, Señor, para que podamos corregir ciertas cosas, Señor, que hay en las familias. Familias, Señor, que por no ponerse de acuerdo viven divisiones, Señor. Pero hoy, esta noche, Señor, queremos que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, y que pongamos por obra, Señor, tu palabra. Gracias, papito lindo, porque todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Cuando el apóstol Pablo dice esta palabra, que no haya entre vosotros divisiones, tiene muchas implicaciones, y una de esas es que haya una unidad en Cristo. Y usted se ha fijado, hermano, dentro de las iglesias, hermano, siempre hay divisiones. Dentro de los ministerios hay divisiones. Gracias a Dios, hermano, acá en nuestra iglesia, el pastor William ha tratado la forma de que nosotros no hagamos grupitos cada quien, porque en otras iglesias, le digo porque yo vengo de otra iglesia, nací en otra iglesia donde habían grupos, y para este tiempo cada grupo hacía su actividad independiente. Por ejemplo, el ministerio de acomodación hacía su cena navideña aparte, y no llegaba nadie más que solo los servidores de acomodación. El ministerio de alabanza hacía su despedida de año aparte, y si llegaba otra persona, ni siquiera, hermano, le decían entre. Divisiones dentro de las iglesias. Y así, hermano, le pudiera decirle muchas divisiones que habían dentro de la iglesia. Hay un colegio de teología, y los maestros hacían su cena navideña ellos aparte. Pero gracias a Dios, nosotros acá en nuestra iglesia, nuestro pastor nos ha enseñado que todos en la cama o todos en el suelo. Entonces, las implicaciones que el apóstol Pablo, cuando les dice que no haya entre vosotros divisiones, la primera es que haya una unidad en Cristo.
No significa, hermano, de que usted va a pensar igual, pero también si hay alguna diferencia dentro de la iglesia, ponerse de acuerdo, llegar a un punto y decir, bueno, hermano, tenés razón. Y esto es lo que Pablo quería corregir dentro de la iglesia de Corinto, porque habían divisiones. Y dice también, otra implicación es el rechazo, partidarismo, evitar formas o grupos o bandos. O sea, no formar grupos, lo que le acabo de decir. Formar grupos y decir, no, es que mira, vos no sos de este ministerio, no puedes estar acá. No, es que mira, nosotros vamos a estar solo nosotros porque ya tenemos cabalito lo que vamos a repartir y nadie más puede estar. Grupos, haciendo divisiones dentro de la iglesia. Otra implicación que también es la armonía, no uniformidad. Lo que significa esto, hermano, es que se pongan de acuerdo en cualquier opinión. Y eso es importante, hermano, para la familia también. Mire, hermano, ¿por qué los hijos a veces tienen diferencias con los padres? Porque a veces el padre quiere castigar y la madre le dice, mira, ¿y por qué le vas a pegar? ¿Por qué lo vas a corregir? Porque tal vez el hijo hizo alguna cosa que no era de agrado y viene el papá o la mamá que lo consiente más al hijo, se mete. ¿Y qué sucede con eso, hermano? El hijo comienza con una rebeldía. Porque, hermano, no es bueno, hermano, que cuando mire, hermano, yo le digo porque cuando mi papá y nosotros somos 8. Si mi papá decía esto se va a hacer, eso se hacía. Mi mamá no se metía. No porque ella no pudiera hacerlo, claro, podía hacerlo, pero se ponían de acuerdo ellos. Y por eso dice ahí, mire, dice ponerse de acuerdo en cada opinión. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos de acuerdo, hermano, todo sale bien. Pero el gran problema, hermano, cuando las personas no se ponen de acuerdo, no se puede caminar. Un ejemplo de eso, hermano. Si lo vamos a los partidos políticos, hermano, usted puede ver, hermano, los partidos políticos que sobresalen son los que se mantienen unidos, que tienen diferentes opiniones o diferentes formas de pensar, pero todos llegan al centro de lo que ellos quieren enseñar o de lo que ellos quieren demostrar a las personas. Y así tiene que ser en las familias. Por eso dice ahí la palabra del Señor, dice, mire, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le está diciendo, les ruego por favor, porque les había informado que estaban pasando situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia que no eran de agrado. Mira, hermano, cuando hay divisiones dentro de la iglesia, las personas que llegan por primera vez se dan cuenta, hermano. Ellos saben, formando grupitos, y la gente dice, bueno, ¿y cómo es posible que de aquí los hermanos dicen que son hermanos en Cristo y dentro de la iglesia tienen divisiones? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que saber que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función, todos, hermanos, y todos somos importantes dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, fíjese, hermano, de que ¿por qué la ciudad de Corinto, hermano, como había una influencia helenista, habían diferentes, era una ciudad cosmopolita? Cosmopolita es que dentro de la iglesia habían diferentes personas de diferentes nacionalidades y tenían su forma de pensar. Por ejemplo, si aquí hubieran personas de Guatemala, personas de Honduras, de Costa Rica, todo Centroamérica, y aquí estuviéramos dentro de la iglesia, hermanos, si ellos traen alguna opinión diferente de allá de sus países, pero nosotros acá tenemos que decirles, vaya, esto se hace así, y ponernos de acuerdo, porque no pueden llegar a imponer leyes a una iglesia de donde ellos no se han congregado todo el tiempo. Y por eso, hermano, que la cultura, dentro de la cultura histórica de allí, dice, una ciudad portuaria comercial rica, llena de diferentes culturas y diversidad de religiones y de dioses.
hermanos, por eso es que había división, porque había diferentes culturas. Y por eso el apóstol Pablo, al ver esa situación que se estaba dando, que las personas querían traer lo del mundo hacia la iglesia, les manda esta carta para corregirlos. Y les dice estas palabras: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué significaba eso, hermano? Que todos se pusieran de acuerdo que el centro de esa iglesia era Jesucristo. Pero como habían diferentes culturas, ¿verdad? Acuérdense, hermano, de que la cultura griego-romana era la que estaba influenciando la iglesia de Corinto en ese momento. Entonces ahí había, hermano, personas intelectuales que conocían mucho. Por eso, hermano, si usted ha leído un poquito, los griegos, hermanos, son inteligentes, conocen mucho. Y por eso es que ellos, hermano, el apóstol Pablo, por eso más adelantito, si usted tiene en el 7, él trata la forma de defender su apostolado. Porque decían esto: ¿y cómo el apóstol Pablo va a ser apóstol si no tiene la capacidad? Porque ellos eran intelectos, hermano. Ellos sabían, ellos conocían. Pero el apóstol Pablo, al ver esa situación, le dice: no, yo soy apóstol de Jesucristo, no de hombres. Y por eso, hermano, esta carta correcta, él les viene a decir: ustedes tienen que tener un mismo sentir, que hablen una misma cosa. Y por eso les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor. No le está diciendo en el nombre mío, ¿verdad? Le está diciendo en el nombre del Señor Jesucristo, que hablen una misma cosa. Y aquí podemos hacer una aplicación. ¿Por qué se dan las divisiones en la familia? ¿Alguien me puede decir? Vamos a participar. ¿Por qué se dan las divisiones en la familia? ¿Sí? ¿Sabe, hermano, por qué se dan las divisiones dentro de la familia? Porque todos queremos tener la razón. Usted dice: no, es que yo tengo la razón. Mira, pero es que yo soy el que mando. Es cierto, el hombre es la cabeza del hogar, pero también su esposa tiene su forma de pensar. Sus hijos tienen derechos también y obligaciones. Y nosotros tenemos que hacérselo ver a nuestros hijos. Por ejemplo, usted le dice a su hijo: mira, hijo, esto lo vas a hacer. Pero si viene el papá y le dice: mira, ¿y qué estás haciendo? Es que mi mamá me dijo que hiciera, que lavara. Un ejemplo, mi mamá dijo que lavara los trastes. Y viene el papá y le dice: no, deja de hacer eso, venite conmigo. Le está quitando, hermano, la autoridad a la mamá. Y por eso se dan las divisiones, hermano. Porque cuando un padre dice una cosa: vaya, está bien, hijo, hacelo. Cuando lo termines de hacer, yo voy a ir a ver si ya lo terminaste de hacer, entonces vamos a ir a hacer lo que yo te he dicho. Eso sería lo recomendable. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando un padre da una orden y la madre, o al revés, dice no? ¿Qué dice el hijo? Bueno, a mí me dicen una cosa y de repente viene otra cosa. Comienza, hermano, esa división dentro del hogar. Ejemplo también, hermano. Fíjese, hermano, de que nosotros como esposos tenemos que también, y yo he aprendido esto, hermano. Yo he aprendido a veces yo digo una cosa y mi esposa me dice: mira, no digas eso. En el momento a mí me molesta, fíjese. Como nosotros los hombres no nos gusta que nos digan nada, ¿verdad? Nosotros queremos tener siempre la razón. Y en el momento yo le digo, yo pienso y digo yo, en mi corazón, va, tiene razón, así tiene que ser. Y cuando nosotros, por eso que le decía yo, mire, dice que armonía, no uniformidad, lo que significa es que todos, que no piensen todos igual, sino que ponerse de acuerdo en cualquier opinión. Cuando su esposo le dice algo,
Usted puede ser que no esté de acuerdo, pero ¿qué hay que hacer? Llegar a un punto y decir, mira hijo, tenés razón. Yo había pensado esto, pero no lo vamos a hacer. Por eso el apóstol Pablo le dice, os ruego pues hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Por qué le dije que se daban las divisiones? Porque no nos ponemos de acuerdo. Porque siempre, hermano, nosotros creemos tener la razón. O la esposa, ella dice, porque hoy se da en este tiempo que a veces la esposa es la que lleva los pantalones en el hogar. ¿Por qué, hermano? Porque a veces el esposo no tiene la capacidad o no la quiere desarrollar de poder tener él la autoridad en su casa. Entonces, la mujer tiene que poner autoridad también. No debería ser así, pero yo conozco hogares, hermano, de que el esposo, y con el permiso de ustedes, es aguado para tomar decisiones. Pero la esposa, ella es como que fuera ella el esposo, porque ella toma decisiones mejor que el esposo. Y por eso dice la palabra del Señor, os ruego pues hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis una misma cosa. No significa que usted va a estar de acuerdo a veces. Mire, hermano, a veces el pastor me dice cosas a mí, yo a veces no estoy de acuerdo, pero llegamos a un punto y le digo, tienes razón. Y así, hermano, en el trabajo, mi hermana Elizabeth tiene su empresa, tiene su negocio, ella tiene sus trabajadores, y quizás alguna empleada no va a estar de acuerdo con alguna decisión que ella tome, pero ella es la jefa. ¿Y qué va a hacer la empleada? Llegar a un acuerdo. Tiene razón, jefa, vamos a llegar a este acuerdo. Y así en el hogar, hermano, tenemos que tener un mismo sentir, o sea, pensar igual. Porque si no, hermano, en el hogar es un caos. Fíjese, hermano, de que ahora en este tiempo, que tanto la esposa trabaja como el esposo trabaja, se están dando muchas cosas. Y yo investigando mucho, las cosas, hermano, que están dando es esto, mire, hermano. La mujer trabaja y a veces gana más que el esposo. Y se está dando esta situación de que la esposa, ella quiere como ver de menos al esposo porque ella gana más. Y otra cosa que no debería estarse dando es que la esposa y el esposo ya no llegan al común de decir, mira hijo, esto ganamos, esto tenemos. No, que cada quien maneja su dinero. Y yo preguntándome y digo yo, no debería ser así, porque ¿sabe por qué, hermano? Porque lo que debía ser en un hogar cristiano como el de nosotros es decir, vaya, mira hijo, recibimos esto al 15, lo tuyo y lo mío unámoslo. Vamos a hacer esto, tomamos esta decisión, hacemos esto y esto nos queda. Eso sería lo lógico en un hogar cristiano, pero no se está dando. Y por eso el apóstol Pablo dice, os ruego pues hermanos en el nombre de nuestro Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Se están dando divisiones, hermanos, en la economía dentro de la familia, por esa situación que le acabo de explicar. Porque el esposo quiere tener su dinero y que la esposa no sepa. La esposa quiere tener su dinero y que la esposa no sepa que es lo que tiene. No debería de ser así, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios que ya no somos dos, sino que somos una sola carne. Y si somos una sola carne, tenemos que saber tanto lo que tiene su esposa como lo que tiene el esposo. Debería de ser así. Pero, hermanos, lastimosamente, hermano, hemos llegado a este momento tan difícil y
me alegro porque hay mujeres que son profesionales, su esposo les ha trabajado, les ha dado el estudio para que saquen una carrera profesional, y luego que han sacado la carrera profesional, ya miran de menos al esposo. Y no debería ser así. Y por eso el apóstol Pablo, al ver esta situación que está, miren hermanos, se estaban dando situaciones dentro de la iglesia de Corinto terribles, hermano. Cada quien hacía lo que quería, pues. Y mira, no es que yo tengo la razón. ¿O no es cierto que a veces nosotros en los hogares se da eso? No, es que yo tengo la razón. ¿Y quién lo saca de ahí? Y si usted quiere, comienza, no, es que yo, que debería ser lo contrario. Mira, hija, pongámonos de acuerdo y veamos cómo vamos a salir adelante. Por eso dice la palabra del Señor, dice que habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué, hermanos? Unidos. Unidos. Dios lo que quiere es que la familia se mantenga unida. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, el propósito era que la iglesia de Corinto se mantuviera unida. Que nadie dijera, no, es que mira, yo conozco, porque ya le dije, ellos habían agarrado la cultura greco-romana, y uno porque eran, es cierto, eran unos intelectuales, conocían mucho. Y ellos se creían más que los demás, que otros que no sabían. ¿O no es cierto que eso se da dentro de las iglesias, hermano? Medio le dan un carguito ya a un liderazgo, y ya esa persona se cree que es dueña de la iglesia. Hermano, eso no debería ser así. Mira, hermano, todos los que estamos aquí, los que servimos en la alabanza, en acomodación, todos, hermanos, somos servidores, somos esclavos. Hermanos, somos esclavos por amor al Señor. Y eso, hermano, es lo que Pablo quiere corregir dentro de la iglesia de Corinto. Pero, hermano, nosotros a veces, hermanos, como decía el patrón general, se nos sube la viruta a la cabeza y ya pensamos que, porque ya, no, hermano, no debería ser así. Por eso el apóstol Pablo dice que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo, ¿qué, hermano? Parecer. Cuando las familias se mantengan unidas y todos tomen decisiones, los padres tomen decisiones y se unan, las familias van a ser victoriosas. Pero cuando uno de los papás piensa una cosa y la madre piensa otra cosa, hay divisiones. Me recuerdo, hermano, nosotros éramos 8, somos 8, y mi papá en este tiempo, oiga bien, hermano, en este tiempo todos íbamos a cortar café. ¿Cuántos han ido a cortar café? ¿Sí? ¿Han ido a cortar café? ¿Va? Todos íbamos a cortar café en este tiempo, ¿sí o no, pastor? ¿Sabe para qué, hermano? Y no decíamos, mire, yo me hacía mis 6 o 7 arrobas, 8 arrobas. ¿Y cuánto la pagaban en ese tiempo en colones? No sé si 3 colones o 4 colones, ¿verdad? Cada arroba. Y yo no decía, porque yo me hice, porque imagínense, me hacía 6 arrobas diario, póngale en 15 días, ¿cuánto eran? Y yo no decía, no, papá, usted tiene que darme el pisto porque yo me lo gané. No, hermano. Mi papá lo agarraba y le decía, vaya, con este dinero vamos a ir a comprarle tu estreno a todos, y todos iguales. Cuando haya esa unidad en la familia, hermano, todo va a ser diferente. El gran problema, hermano, de que ahora a los hijos se les ha acostumbrado a darle las cosas así nomás y no les hemos enseñado a que se lo ganen. Deberíamos, hermano, nosotros de poner eso por obra, hermano, y decirle, mira, hijo, hoy en este tiempo de vacaciones, fíjese, hermano, que nosotros, hermano, ¿sabe por qué ahora los oficios como es la carpintería, la albañilería, más que todo la carpintería, la zapatería, no hay muchos zapateros, ni albañiles, ni carpinteros? ¿Sabe por qué, hermano? Porque antes
Cuando usted salía de clases, lo primero que hacía, papás se ponían de acuerdo con su mamá y lo iban a meter a un taller para que aprendiera oficio. No había chance de andar vagando. Y el señor allí, perdón, hermano. El señor del taller, cuando usted llegaba a aprender, fíjese, hermano, de que antes usted, ahora, cuando usted le mandan, la vez pasada le digo a un muchacho que quería aprender oficio, usted sabe que yo soy zapatero, pero también tengo un negocio de molinos. Y le digo a un muchacho que quería aprender, ¿sabe lo que me dijo primero? ¿Y cuánto me va a pagar? Me dijo. Y yo, mire, hermano, sí, uno le puede reconocer, porque hay que reconocerle, pero él quería ganar un sueldo y iba a estar aprendiendo. Entonces, hermano, nosotros, hermanos, somos los responsables de ponerlos de acuerdo para que los hijos no anden en la calle ni vagando. Por eso dice la palabra del Señor, dice allí, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Váyase conmigo y vea ahí Efesios, póngame ahí Efesios capítulo 4, del 1 al 3. Efesios Efesios 4, permítame, ya lo voy a encontrar. 4, del 1 al 3 dice la palabra del Señor: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como os digno de vocación, como fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué, hermano? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Pero mire lo que dice en el 2, lea conmigo el 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Mire, hermano, en el hogar, hermano, para que no hayan divisiones, es importante la paciencia. Porque si usted, hermano, no es paciente, hermano, va a cometer grandes errores, hermano, que se va a arrepentir después. Y por eso, hermano, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, les dice ahí a los hermanitos de Corinto, les dice que habléis una misma cosa. Y dice en Filipenses capítulo 2, del 1 al 2, Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, teniendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Le vuelve a decir el apóstol Pablo. Eso, hermano, la unidad en la familia. Y eso, hermano, si usted este año no trabajó en eso, el próximo año trabaje en la unidad de la familia. Sea unido, sepa escuchar a sus hijos cuando ellos tienen la razón también. Porque a veces, hermano, nuestros hijos tienen la razón y nosotros creemos que solo nosotros sabemos. También nuestros hijos tienen derechos y tienen deberes también. Y por eso dice la palabra del Señor, allí dice también en el Salmo, dice que no haya entre vosotros divisiones. La palabra esta, hermano, en el griego tiene muchos significados, que es romper, separar lo que debe estar juntos. Y dice, por ejemplo, hermano, cuando usted tiene una prenda, tiene una prenda de cadena y usted está cuando le hicieron original, ¿verdad?
nunca se ha roto, pero cuando usted rompe esa cadena de oro o la cadena que usted tenga, la persona que la va a unir ya no la deja como estaba. Entonces, hermano, como en el griego tiene varios significados, es romper o separar. Las divisiones lo que hacen, hermano, es separar a las familias. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando usted, hermano, por alguna situación o por alguna situación que ha pasado en su vida, usted se separa de su esposa o se separa de su esposo, la siguiente oportunidad ya no va a ser la misma, hermano, porque se pierde la confianza. Entonces, hermano, cuando usted, por ejemplo, le ponía el ejemplo de una cadena. Cuando usted tiene una cadena, usted sabe que se la dieron nítida. Usted sabe de que esa cadena está, la compró y está nítida esa cadena, pero cuando ya se le rompe o ya se ha hecho pedazo, al unirla, a veces ya no queda igual, porque las uniones no son iguales. Quizás cuando la soldaron le quitaron un poquito y ya no pesa lo mismo. Le digo porque mi esposa una vez tenía una cadena, bueno, tiene una cadena y después, hermano, ya no pesó lo mismo. Porque cuando se rompe, cuando usted la lleva ahí al joyero, hay joyeros que le quitan y ya queda más pequeña y ya no queda igual. Entonces, hermano, las divisiones, eso es lo que hacen, hermano. Se rompe esa comunicación con su esposa y luego, hermano, para usted volver a tener esa confianza con su esposa, hay que trabajar. Y por eso el apóstol Pablo dice que habléis una misma cosa. Y dice, y vamos a ir terminando, y dice en el 11, mire, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Mire, hermano, qué terrible eso, vea. Dentro de la iglesia de Corinto, hermanos, estaban dando situaciones, pleitos. Porque más adelante, hermano, imagínense, hermano, váyase adelantito ahí en el capítulo 5. Imagínense, hermano, váyase en el capítulo, de cierto se oye ahí entre vosotros fornicación. Imagínense, hermano, dentro de la iglesia de Corinto, mire todo lo que había, que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra, porque ellos no querían ni mencionarla ya. ¿Por qué, hermano? Porque los hermanos de Corinto se molestaban que le mencionaran esta situación que estaba dando. Dice, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Más adelante vaya a ver esta situación, hermano, tan difícil, que dentro de la iglesia de Corinto, hermanos, se estaban dando situaciones difíciles. Y por eso el apóstol Pablo, hermano, escribe esta carta para corregir las divisiones que se estaban dando. Más nochecito, lea todo el capítulo 5, va a ver, hermano, cómo este hijastro tenía la mujer de su papá. Tremendo, hermano, dentro de la iglesia. Y por eso dice la palabra de Dios, porque en el 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. No está diciendo que no eran hermanos, eran los hermanos, imagina, hermano. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Que quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Se ha fijado, hermano, que en las iglesias, en esta iglesia, gracias a Dios, no? Pero en otras iglesias, hermano, si el pastor no está, la gente no llega a la iglesia. Y imagina, hermano, yo le digo porque es tremendo, porque preguntan y le dicen, mira, ¿y quién va a predicar? Le dicen, fulano va a predicar. Ah, pues no, ¿para qué vamos a ir? Divisiones dentro de la iglesia, entre los mismos hermanos. Me recuerdo, hermano, ahí donde estaba, donde yo nací, cuando predicaba el copastor, hermano, como que había pasado un tsunami, casi nadie llegaba.
Porque los hermanos hablándose, mira quién va a predicar, el copastor, no llegaba la gente. Y eso no tiene que haber dentro de las iglesias. Gracias a Dios aquí no se da. Hermanos, todas las personas que estamos aquí al frente, no estamos, hermanos, porque nosotros queremos, es porque Dios nos ha puesto en este lugar, hermano. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que saber que siempre va a haber una palabra, siempre. Y por eso dice la palabra del Señor, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy del pastor William, yo soy del pastor Marvin, yo soy del hermano Oscar. No, hermano, que no haya divisiones entre nosotros. Que todos digamos, ¿quién va a predicar? El hermano Oscar, amén, ahí vamos a estar todos, ahí cantándole al Señor y escuchando la palabra del Señor. Porque el gran problema, hermano, es eso, hermano, que las divisiones, porque yo quiero estar con Julano, porque ahí imagina lo que dice ahí, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, imagínense. Y dice en el 13, ¿acaso está dividido? Hace una pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? No, hermano. Y por eso, hermano, aquí podemos también nosotros ver, hermano, las divisiones dentro de las iglesias. A veces, hermano, entre la misma denominación, hermano. Qué tremendo. Iglesias, hermano, diciendo, y mira, y no sabes cuánto le llegan al fulano y tal. Y no sabes cuánto están en fulano. Hermano, entre las mismas iglesias, poniéndole rótulo, hermano, dice la palabra del Señor, ¿acaso está dividido Cristo? No, hermanos, solo Él vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él es el único. Y por eso el apóstol Pablo le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Le está diciendo, le hace una pregunta al apóstol Pablo. Y ahora es para usted y para mí. ¿Acaso está dividido Cristo? Si Jesucristo, imagínense, hermano, ahí dice en el Evangelio de Juan, no sé si 10, dice, yo y el Padre uno somos. Por eso, hermano, cuando ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, le dicen, y le dice, muéstralos al Padre y eso los basta. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cuánto tiempo he andado con ustedes y no me conocen? Jesucristo es el único de ayer, de hoy y de siempre, hermanos. Es el único. Y por eso allí podemos concluir, hermanos. Dice, en Cristo somos una sola familia. Mire, hermano, un mismo Padre, un mismo Salvador, un mismo Espíritu, un mismo Evangelio. Las divisiones, los rótulos lo ponen los seres humanos, pero Cristo no está dividido. Cristo es el único que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, en el Evangelio de Juan 10:30 dice, ¿por qué, hermano, nosotros tenemos que tener, no tener, nosotros como familia? Una pregunta, ¿por qué nosotros como familias cristianas no tiene que haber divisiones? Número 1, para reflejar a Cristo en las familias. Número 2, para evitar el testimonio negativo. Y número 3, para ser fortalecidos en la fe. Y 4, para que las demás familias nos imiten. Y número 5, para ser ejemplo para las demás familias. Por eso, hermano, por eso no tiene que haber divisiones. Para que la gente que están allá afuera digan, no, hombre, yo quiero ir a la iglesia de Matepec, porque allí todos los hermanos son unidos. ¿Por qué, hermano, allí en el libro de los Hechos, capítulo 4, por qué, hermano, cree que la iglesia crecía? Porque todos eran unidos. Todos eran unidos. Y hoy, esta noche, es para usted y para mí. ¿Cómo vamos a tener una familia en victoria? Siendo unidos. Unidos, porque Cristo no está dividido. Amén, hermanos. Denle vuelta al paso, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más. Gracias, mi Señor, por la oportunidad, Señor, que nos hablas esta noche, Señor.
Gracias, papito lindo, porque hasta este día usted ha sido fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener familias unidas, que no hayan divisiones, que el centro sea usted, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Solamente usted nos puede ayudar, Señor. Y así, en esta actitud de oración, para mis amigos y hermanos que lo ven por las redes sociales, para ustedes es el llamado esta noche. Usted quiere tener una familia unida. Lo primero que tiene que hacer es, primero, unirse al Rey de Reyes, darle su vida a aquel que dio la vida por usted. Y luego usted tendrá una familia que de veramente puede vivir unida. Haga conmigo esta breve oración. Diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu presencia. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Denle vuelta para el Señor.